Hola, bienvenido a tu curso de programación en macros. Lo que vamos a ver en este tema es lo que es una consulta de registros a través de la red, utilizando obviamente la base de datos que se llama bdatos.xls. Recuerda que este archivo tiene que estar en la carpeta c2.datos, o bien si estás ocupando un computador en la red tendría que ser la ruta // el nombre del PC / datos. Bien. La idea es la siguiente: vamos a abrir la base de datos a través de la red y vamos a cargar en este caso los root. Si te das cuenta, también tenemos un botón que se llama conectar, que va a servir para conectar con la base de datos para verificar si existe o no existe conexión. Como este es un código que ya hemos visto anteriormente, el código de la conexión de base de datos está acá, ¿ya? Y obviamente lo hemos explicado en el tema 2 y 3, ¿ya? También tenemos el código de acceso a la base de datos, que lo hemos visto varias veces, y además tenemos el código para evitar el cierre del formulario. Siendo entonces así, vamos a crear el formulario. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser dibujar el formulario. Para eso entramos al entorno de Visual Basic. Vamos a aprovechar entonces de dejar esta imagen por acá en este momento, ya solamente por un rato, y vamos a proceder a dibujar el formulario. Vamos a insertar user form. En insertar user form vamos a tomar el cuadro de herramienta que vamos a dejar acá, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito el formulario. Y bueno, el nombre del formulario se va a llamar consulta. Dentro de Caption le vamos a colocar consulta de registros, por ejemplo, ¿ya? Acá vamos a colocar una etiqueta larga que también diga lo mismo. Vamos a colocar en este caso consulta de registros, ¿ya? Aprovechamos también de colocar un font, le vamos a colocar negrita tamaño 16, y además vamos a colocar en este caso una alineación de texto que quede al medio. Bien, ahora vamos a integrar 4 etiquetas, ¿ya? Aquí están las 4, ¿ya? La primera etiqueta va a ser estado de la base, ¿ya? La segunda etiqueta, que la vamos a dejar alineada de la misma forma, se va a llamar root. La tercera etiqueta, en este caso, se va a llamar nombre, ¿ya? Y la cuarta etiqueta se va a llamar sexo. Ahora bien, lo que necesitamos es colocar un combo box acá al ladito de root, ¿ya? Y 2 cuadros de textos para, en este caso, nombre y sexo. Bien, aquí estaríamos más o menos ok. Entonces, nos faltarían 2 botones. Un botón que diga, en este caso, por ejemplo, conectar, ¿ya? Vamos a arreglar acá, conectar, bien. Y vamos a insertar también un botón que se llame salir. Hasta acá el formulario está dibujado. Entonces ahora vamos a colocar los nombres. Por ejemplo, este cuadro se va a llamar croot, ¿ya? Este otro cuadro se va a llamar, por ejemplo, cnombre. Y este otro cuadro se va a llamar csexo. Bien, este botón se va a llamar bconectar, ¿ya? Y este botón se va a llamar bsalir. Entonces hasta acá ya tendríamos dibujado en este caso el formulario, y ahora vamos a asignar en este caso los nombres, o sea el código, mejor dicho. Así que hacemos 2 clics en el botón salir y acá aparece private sub b salir. Entonces colocamos salida del formulario. Abajo vamos a colocar un msg box que diga, por ejemplo, hasta pronto, cierre comillas, coma, b corta b larga, information, y un load me para cerrar el formulario. Ahora bien, en el botón conectar lo que vamos a hacer es copiar esto, lo que aparece en este caso, el código que aparece en el procedimiento de la verificación de la base de datos, pero vamos a seleccionar desde, en este caso, proceso hasta endif. Le hacemos clic derecho, copiar, ¿ya? Y ahora vamos a, en este caso, a conectar. Hacemos 2 clics
y dentro de conectar colocamos clic derecho pegar. Fíjese que declara la variable ruta base, hace la creación del objeto, etcétera, y pregunta si el archivo existe o no existe, ¿ya? Lo importante es que tenemos que asignar esto, el nombre de ese estado. Entonces, volvemos nuevamente al formulario y acá a esta cajita que dice estado base le vamos a colocar C estado. Bien. Estando ahora estas cosas listas, vamos a probar el botón salir y el botón conectar. Damos un play y fíjese que si yo coloco conectar, me dice conexión OK. ¿Por qué? Porque en este momento la conexión está siendo correcta, ya que el archivo que estamos ocupando se encuentra en C2.datos. Si presiono el botón salir, debería salir de la base, y acá también obviamente faltan cargar los root de la base de datos. También hay que colocar el código de este botón cerrar para que no se cierre de aquí, sino que solamente por el botón salir. Vamos a presionar salir. Dice hasta pronto. Ahora, acá en el Excel vamos a ocupar, por ejemplo, este código que es el private user form para evitar el cierre del formulario, ¿ya? A través de la X. Lo copiamos. Vamos acá, hacemos dos clics en el fondo del formulario. Y fíjense que acá abajo aparece private sub user form click. Borramos esto y le colocamos control V corta o clic derecho pegar. Y aquí aparece el query close. Que es el código, en este caso encargado, ¿ya? Es el código encargado de evitar el cierre del formulario. Colocamos play y si presiono acá ahora, me dice que tengo que utilizar el botón salir. Hasta el momento el formulario está funcionando. Lo importante ahora es que tenemos que hacer la carga de los root. Y la carga de los root se hace a través de la base de datos. Como ustedes recordarán, dentro de la base de datos, o sea, dentro de C2. Está la carpeta datos. Y acá está la base de datos, ¿ya? Entonces, dentro de la base de datos, si ustedes se recuerdan, la hoja se llama base. Y el primer registro está ubicado en la celda B10. En la celda B10. Entonces, desde aquí vamos a recorrer para abajo. Bien, y vamos a agregar estos root que está en la celda B10. Entonces, vamos a hacer, en este caso, dos clics en el fondo del formulario. Y aquí apareció en la opción Query Close. Pero acá en el cuadro de eventos, yo hago un clic, ¿ya? Y escojo la opción que se llama Actívate. Entonces, fíjense que va a aparecer Private User Form Actívate. Usted lo puede escribir o puede hacer el procedimiento que yo estaba haciendo. Para esto entonces colocamos un comentario que diga, en este caso, captura de los root, ¿ya? Captura de los root. Ahora, dentro del archivo de Excel que ustedes tienen, fíjense que aparece un código que establece la ruta de acceso. Entonces, yo voy a copiar este código, ¿ya? En este caso, en el VBA. Y fíjense que aquí donde dice private subuser form, ya captura de los root, yo voy a pegar este código, ¿ya? Y al pegar este código, fíjense que aparece div nombre de archivo y ruta base va a ser igual a la hoja 1, C11, ¿cierto? Porque ahí está, en este caso, la celda C11, fíjense acá, ahí dice datos, ¿ya? Esto lo vamos a volver a dejar acá. Y se supone que el archivo se llama bdatos.xls. Entonces acá se hace la conexión con la base de datos. Y bueno, captura el nombre del archivo, de su archivo que están ocupando actualmente, que le pueden haber colocado tema 7 o clase 7, etcétera. Y después de eso lo que hace es abrir, en este caso, la base de datos que está ubicada en la carpeta datos, que ya lo hemos visto en temas anteriores, y selecciona la hoja base. Ahora, cuando él selecciona la hoja base que está acá, es necesario que se posicione acá en la celda B10. Entonces, acá abajito colocamos range, paréntesis, comillas, B10, cierre comillas, cierre paréntesis, punto, select. Entonces él se posiciona en esta celda y ahora tiene que hacer el recorrido hacia abajo. Para hacer el recorrido hacia abajo nosotros colocamos do while ActiveCell.value diferente, comillas, comillas. Acuérdense que un do while va con un selection.offset paréntesis 1,0 cierra paréntesis punto select. Y fuera de eso colocamos el loop, ¿ya? Entonces con esto estaría recorriendo la base de datos con dirección hacia abajo. Necesitamos agregar estos root a la caja CRoot. Entonces colocamos acá CRoot.addItem espacio ActiveCell.value.
Con esto él estaría en este caso agregando los valores a la base de datos. Ahora, una vez que él agregue los valores a la base de datos, ya en la hoja B10, ya, o sea, disculpen, en la celda B10 de ahí hacia abajo, se supone que él tiene que cerrar este archivo. Entonces colocamos, después de loop, application o application punto display alerts igual false. Eso es para que no arroje ningún mensaje de que desea grabar el archivo, etcétera. No, me estoy evitando todo eso. Y colocamos active window punto close. ¿Qué es lo que hace esto? Esto cierra el archivo y lo cierra sin guardar. Y ahora le decimos que tiene que volver a la hoja 1. Entonces colocamos cheats, paréntesis, comillas, hoja 1, cierre comillas, cierre paréntesis, punto select. Ahora, en el caso de que ustedes tuvieran más archivos abiertos, conviene colocar en todo caso, en este caso, un comando Windows que reconozca el nombre del archivo, que ya lo capturamos acá arriba. Entonces yo le recomiendo acá, por si usted gusta, colocar Windows, paréntesis, nombre archivo, cierre paréntesis, punto, actívate, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Activa el archivo en el cual nosotros estamos trabajando y después se posiciona en la hoja 1. Verificamos si esto funciona. Pero obviamente vamos a cerrar la base de datos. Y ahora vamos a verificar si esto funciona realmente. Colocamos un play y fíjense que si yo presiono acá, aquí cargó todos los root que aparecían en la base de datos. Es más, yo voy a abrir la base de datos y fíjense que al momento, bueno, de colocar salir acá, ¿ya? Y si voy a la base de datos, si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá 5 root, el que comienza con raya 8 y termina en raya 7. Voy a cerrar la base de datos, ejecuto el código y fíjense que acá está el que comienza con 8 y termina con 7. O sea, está haciendo bien la carga de los root. Ahora, la idea es que si yo presiono uno de estos root me entregue el nombre y el sexo. Así que vamos a colocar salir, ya, hasta pronto. Pinchamos esta cajita, la vamos a bloquear antes que todo, ¿cierto? Y le vamos a colocar en este caso la opción Style. En el Style le colocamos el número 2 para evitar que la gente ingrese valores ahí. Ahora, si yo hago un clic, fíjese que ya no permite ingresar valores con las teclas, sino que debe escoger solamente una de las opciones que está acá. Bien, ahora, lo último que estaría faltando sería la búsqueda de los datos. Entonces, para buscar los datos, yo hago dos clics acá en CRoot y fíjese que aparece private, en este caso sub CRoot chain. Colocamos búsqueda de registro. Bien, ahora, para buscar el registro, lo que necesitamos es lo mismo de siempre. Vamos a copiar este código que aparece acá, ¿ya? Hasta acá. Desde, en este caso, establecemos la ruta de acceso hasta el range B10 de la base de datos. Entonces, copio esto y lo vamos a colocar, pegar acá. ¿Qué es lo que estaría haciendo este código? Ya lo hemos visto hartas veces. Declara en este caso dos variables, nombre de archivo y ruta base. Ruta base declara dónde está la base de datos. El nombre de archivo captura el nombre del archivo actualmente que estamos ocupando. Workbook Open abre la base de datos, se posiciona en la hoja base, se posiciona en la B10. Ahora, lo que necesitamos según este formulario es capturar el nombre y el sexo, nada más que esos dos registros. Entonces, si yo vuelvo a abrir la base de datos nuevamente, fíjese que el nombre está 1 a la derecha y el sexo está 2 a la derecha, 2 a la derecha, o sea, 1 a la derecha el nombre, 2 a la derecha el sexo. Atención que aquí yo igual tengo dos registros sin sexo, ¿ya? Entonces voy a ocupar en este caso los tres primeros root para este ejemplo, ¿ya? 1 a la derecha está el nombre, 2 a la derecha está el sexo. Entonces, la idea es que cuando él abra la base de datos, él recorra para abajo esto. Y si yo, por ejemplo, busco el 40 millones raya acá, él debería detenerse acá. Y 1 a la derecha, darme el nombre de la persona y el sexo de la persona, 2 a la derecha. Verifiquemos si esto funciona. Le vamos a decir que no en este caso.
Vamos a entrar en este caso al código de la búsqueda del root, hacemos dos clics en este lugar y acá bueno, se supone que abrió la base de datos, se supone que se posiciona en la B10 y colocamos lo siguiente, un do while que recorra los datos para abajo, colocamos do while ActiveCell.value diferente, comillas, comillas, ya. Después selection.offset, paréntesis, en este caso 1,0, cierra paréntesis, punto select. Y abajito colocamos loop. Bien. Entonces, con esto, lo que está haciendo es recorrer la base de datos con dirección hacia abajo. Pero mientras está recorriendo, tenemos que preguntar si la caja root es el mismo root que está en la base de datos. O sea, preguntar si esta caja root que está aquí es el mismo root que aparece acá. Bien, entonces para eso hacemos lo siguiente. Voy a volver acá al código, hago dos clics acá dentro de la cajita root, ¿ya? Y colocamos acá un if. En este caso vamos a colocar un uCase por si el root está escrito con mayúscula o minúscula. Croot, cierre paréntesis, es igual a nuevamente uCase, abre paréntesis, colocamos ActiveCell.value, cierre paréntesis, then. Acuérdense que un if va con un endif, así que colocamos el endif al tiro. ¿Qué pasa si el root y en este caso la celda activa son iguales? Entonces necesitamos capturar el nombre. Colocamos ese nombre, va a ser igual a selection.offset paréntesis 0,1 cierra paréntesis punto value, porque recuerden que el nombre estaba 1 a la derecha y el sexo estaba 2 a la derecha. Entonces me voy a dar el placer de copiar esta misma línea, aquí el lujo, ¿cierto? Y a este le vamos a colocar sexo, va a ser igual al selection offset 0,2. Y una vez que él encuentre este registro le vamos a colocar exit sub para que no siga buscando, porque en realidad no hay nada más que buscar. Y hasta ahí estaría todo ok, pero hay que cerrar el archivo. Entonces colocamos acá application display alerts, ya, igual false, ya, para que él solamente no muestre ningún mensaje de que va a cerrar el archivo, y colocamos active workbook.close, o sea, va a cerrar el archivo. Bien, y el comando que habíamos recomendado, Windows, en este caso paréntesis, nombre archivo, cierre paréntesis, punto, actívate, para que él active en este caso o vuelva al archivo original suyo, al que tienen ustedes. Y con esto estaríamos ok. Y bueno, después de esto queda a criterio de ustedes colocar, por ejemplo, cheats hoja 1. Yo lo voy a colocar igual en todo caso, cheats paréntesis comillas, hoja 1, cierre comillas, cierre paréntesis, punto select, ¿ya? Por si ustedes están operando con más hojas. Vamos a verificar si esto funciona. Si yo coloco play, acá me está diciendo subíndice fuera de intervalo, seguramente tengo algo mal escrito, ¿ya? Acá me aparece cheats hoja 1 y debe ser porque yo tengo la base de datos abierta. Mire, yo en este momento tengo la base de datos abierta, ¿ya? Así que vamos a cerrar esto, ya le vamos a dar un stop y vamos a cerrar la base de datos porque la base de datos no tiene hoja 1, ¿bien? Por eso me estaba dando ese error. Entonces, ahora sí, cerré la base de datos, vamos a darle un play. Al darle un play, fíjense que aquí aparecen todos los registros. Voy a ver si conecta con la base de datos. La conexión está ok. Ahora voy a buscar el primer registro. Y al buscar el primer registro, fíjense, me está abriendo la base de datos, ¿ya? Y me está buscando en este caso el registro correspondiente a, en este caso, el root 008. Si hago en este caso un clic en 40 millones, ya acá me está diciendo un subíndice fuera del intervalo porque no está cerrando la base de datos. Así que le vamos a dar un stop, ya. Y si ustedes se dan cuenta, la base de datos está abierta. ¿Dónde radica este error? Este error radica en este comando que está acá. Lo vamos a ver. Miren, fíjense por favor. Acá yo coloqué activeworkbook.close, lo que significa que va a cerrar el archivo. Pero si usted se da cuenta, abajo en el user form actívate, yo en vez de colocar activeworkbook.close coloqué active windows. La diferencia de un active windows versus un active workbook es sumamente importante.
Cuando un archivo está abierto, un Active Workbook cierra el archivo sí o sí estando o no estando activo. Sin embargo, el Active Windows lo que hace es, si está el archivo abierto, solamente cierra la ventana. Conviene 1000 veces para ustedes colocar ActiveWorkbook.close, ya, para que él obligue en este caso a cerrar el archivo. Entonces aquí vamos a colocar ActiveWorkbook.close. Esa es la diferencia entre un Active Windows y un Active Workbook, ¿ya? Obviamente se les muestra este error para que ustedes sepan de qué se trata cuando a ustedes les dé un error propiamente tal, ¿ya? Vamos a ejecutar esto. Nuevamente le vamos a dar un play y fíjese que ahora no me debería aparecer el error. Si yo busco el primer registro, ya se abrió la ventana en este caso y me encontró el registro propiamente tal. O sea, en este caso estaría funcionando de forma correcta. Ahora, en el momento de abrir el registro, ya, si usted se da cuenta, acá el error nuevamente se va a repetir por una sencilla razón. Atención, que este es un error lógico de programación. Si yo busco un registro, ya, nuevamente me va a dar el mismo error que se llama subíndice fuera de intervalo. Y fíjense que está marcando lo mismo. Ahora, el error lógico está acá dentro de esta cajita, ¿ya? El error lógico es este punto, el exit sub. ¿Por qué? Porque si encuentra el registro, él se sale de la rutina y no ejecuta este ActiveWorkbook.close, ¿ya? Entonces, este exit sub que está acá no sirve para la ejecución, en este caso, de la búsqueda de un registro, lo cual lleva al siguiente, en este caso, si usted tiene 5000 registros, conviene 1000 veces que recorra los 5000 registros para abajo, ¿ya? Y no hacer en este caso este punto que diga exit sub, porque si yo le coloco exit sub, él se sale de esta rutina y no cierra el archivo con el Active Workbook, ¿ya? Entonces acá yo voy a borrar este exit sub. Bien, insisto que estos errores los estamos colocando para que ustedes vayan verificando si le funciona o no, ¿ya? Ahora sí, si yo coloco un play a esto, y fíjese, voy ahora a abrir uno de estos root. Una vez que yo pinche encima de uno de estos root, no debería quedar la base de datos, en este caso, abierta. Fíjense, voy a pinchar y no se abrió la base de datos. Increíble. Si yo pincho el root número 2, no se abre la base de datos. Si yo pincho el root número 3, no se abre la base de datos. ¿Por qué? Porque si bien el exit sub lo que hace es buscar el registro y detener la búsqueda, lamentablemente no cierra la base de datos. Si yo saco el exit sub, lo cierra. Bien. Ahora, si yo busco, por ejemplo, este root de acá no tiene sexo. Aquí apareció sin sexo. Lo mismo que este root que está acá abajo. Hasta el momento, en todo caso, esto estaría funcionando de manera correcta. Entonces, hagamos un repaso final del código, ¿ya? Y lo primero, cuando yo hago dos clics en el fondo del formulario, recuerde, se abre la base de datos aquí con todo ese código, ¿ya? Se carga la caja de registros y se cierra, en este caso, la base de datos. Y acuérdese que lo tiene que cerrar con el Active Workbook. Bien. Ahora, el botón conectar está más que explicado. Usted lo ha visto en los temas anteriores, de que si el objeto existe, en este caso está preguntando si existe el archivo, va a decir que está conectado, si no, no, ¿ya? Pero lo más importante, la búsqueda. Acá la búsqueda, ya, voy a repetir, abre la base de datos, ¿ya? Y dentro del do while, cuando recorre la base de datos, realiza la búsqueda. Y ojo, no colocar por favor exit sub acá, porque si no, en el momento que usted coloca un exit sub, no va a poder cerrar la base de datos y se va a provocar un error lógico. Bien, la idea es, en este caso, abrir la base de datos, buscar el registro, cerrar la base de datos. Y ojo, para cerrar un archivo siempre active workbook.close. Bien.
Bien, chiquillos, ahora que vieron este video guiado, les recomiendo por favor que realicen este ejercicio. Una vez que realicen este ejercicio, descarguen su archivo de ejercicio ya y verifiquen si les funcione. Nos vemos en el próximo tema.